Transferencia de calor por convección, sabemos que la otra va a ser transferencia de calor por radiación. Entonces, conducción, convección y radiación. Entonces, ya definimos también lo que es un proceso convectivo. Es una transferencia de calor en la cual siempre se requiere de un fluido para la transferencia de este calor. Y siempre tenemos dos fluidos, forzosamente, a menos que estemos en el espacio. Allá sí pueden hablar de un solo fluido, adentro de alguna tubería en la ¿cómo le llaman? La cosa esta espacial de ahí arriba, ¿no? La base espacial. Pero acá en nuestro mundo fecundo, no. Siempre tenemos un fluido, cuando menos la atmósfera, que está en el exterior, en contacto de ese sistema, que tiene un fluido en su interior, y y queremos calcular el calor que puede transferir hacia adentro, hacia fuera del sistema, considerando los dos fluidos, el exterior y el interior, y lo que ya hemos visto de conducción. Por lo tanto, tenemos la ecuación de Fourier. Bueno, vamos a entrar acá a esta mejor. Sí se ve ahí en la pantalla, Sí, profe, sí se ve. ¿sí? Ah, porque lo tengo en PowerPoint. Ahí lo voy a dejar en PowerPoint. Normalmente se los... Póngalo en la presentación en pantalla completa, profe. Completa lo quiero. Es que si lo pongo en Sí, pantalla completa me va a sacar. tiene Entonces, su Aleph. voy a cambiarme a... Aquí lo que el cliente pida para que vean. Voy a cambiarme ¿cómo se llama? A PDF. Porque Ok. como tengo dos pantallas, tengo una grande y una chica, me hace un show aquí y mejor voy a abrir la que está en PDF y esa no me hace un cambio de pantalla. Ah, ok. Entonces, materias, pesca, fenómenos, transporte, temas, transferencia de calor, convección. Qué enredo. Ok, lo voy a compartir el PDF. Aquí está. Ok, ahí están. Entonces, pues esto les comentaba ahorita, ¿no? Vamos a entrar con con esta primera. Aquí deducimos la ecuación. Nos dice, en la mayoría de las situaciones que implican transferencia de calor en un líquido o un gas, por lo general se presenta una transferencia convectiva de calor, además de la conductiva. En la transferencia de calor de muchos procesos industriales, el calor pasa de un fluido a otro a través de una pared sólida. Eso es inevitable, ¿no? De mayor o menor cantidad, siempre habrá una transferencia de calor. Primero porque no hay sistemas adiabáticos, son ideales, en los cuales siempre inferimos que el flujo de calor es cero, pero no, eso es algo imposible, ¿no? Es un sistema ideal en el cual se minimiza en forma importante la pérdida o la transferencia de calor, pero inevitablemente un sistema, por más aislado que esté, siempre llegará al equilibrio térmico. Entonces, esas chevechillas rojas o ambarinas que ponen en su hielera, por muy buena hielera que tengan ahí, déjenla ahí, verán que para el otro día, se fue el hielito, ¿no? No se mantuvo la temperatura dentro del sistema y entró el calor e inevitablemente se perdió el frío, ¿no? Se perdió el frío. Entonces no hay sistemas aislados completamente, pero se busca siempre minimizar las pérdidas o la transferencia de calor. Entonces en las industrias, si ustedes van a una industria, vayan a la Corona, cualquier empresa que maneja fluidos calientes o fríos, que normalmente son todas las empresas, en mayor o menor grado, siempre tienen las tuberías aisladas. ¿Sí? Está la tubería, luego le ponen un recubrimiento o dos recubrimientos
y luego le ponen un enchaquetamiento, se llama, un recubrimiento de lámina inoxidable o de lámina al alto carbón, que no se oxide, pues, ¿sí? En empresas ya de muy alta calidad alimenticia, en donde se requieren ciertas normas especiales, se maneja el aluminio, y manejan el aluminio como la protección externa, y ¿para qué? Pues para que no tengamos al aire libre ese material de aislamiento, ¿no? Que está impidiendo que se pierda o se transfiera energía. Se deterioran normalmente los materiales aislantes como los que hemos trabajado hasta ahorita, se deterioran si están en contacto del medio ambiente. El oxígeno, el viento, los desmoronan, el mismo calor lo desmorona, la luz del sol, incluso la luz, deteriora muchos materiales de aislante, los hace polvo. Por lo tanto, se cubren con esta lámina o este material de aluminio y nomás nosotros vemos que van las tuberías puliditas, ¿no? Así se ven las tuberías gruesas, ¿no? Por el enchaquetamiento y el material de aislamiento que llevan, pero van recubiertos y duran una eternidad, ¿no? Mientras no se perforan las tuberías, eso duran mucho tiempo. Entonces, dice en la figura, se muestra la transferencia de calor del flujo de fluido caliente al flujo de fluido frío. Entonces, este es el análisis, así como analizamos una placa y vimos que en un lado había una temperatura y en otro lado había otra, sin considerar los fluidos que hubieran en cada lado de la placa. Determinamos la pared sobre la tubería interna y externa, la conductividad del material y, y se acabó. Una ecuación de Fourier muy sencilla, ¿no? Donde la resistencia pues no es otra cosa más que el área o la trayectoria a través de la cual pasa el calor en función de la conductividad. Y esa era la resistencia y la despejábamos hacia abajo. Y decíamos que la resistencia es el espesor entre la conductividad y entre el área media logarítmica, si es un tubo o simplemente entre el área, si es una placa. Y así nos quedaba la ecuación de Fourier. No considerábamos los fluidos que son realmente los que transportan el calor que se refleja como una temperatura en la superficie de la pared. Ahorita ya vamos a considerar esos fluidos. Entonces, en esta placa, en esta imagen, observamos la pared conductiva, pared metálica, dice ahí. Puede ser también una pared de cerámica o puede ser cualquier material rígido, un sólido, no precisamente metálico, hay muchos otros materiales. Puede ser incluso asbesto, el asbesto manufacturado, el asbesto sólido, no el asbesto de aislante, ¿no? Recuerden que hay placas de cemento que tienen asbesto. Puede ser otro tipo de material, pero pues, es la pared sólida. Pues. Y tenemos, cuando mirábamos la conductividad, tenemos la temperatura en el exterior, que aquí la estamos fijando en la superficie de la pared. Cuando hablamos de conducción, decíamos en el exterior hay una temperatura de tanto y en el interior hay una temperatura de tanto. Entonces aquí ya vamos a situar una serie de temperaturas que van desde el seno de un fluido frío hasta el seno del fluido caliente. Cuando hablamos del seno del fluido, estamos hablando de la parte más alejada, en donde tenemos la masa de fluido en sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el seno de fluido en esta habitación? Pues la temperatura que haya al centro de la habitación, ¿verdad? En el seno del fluido. Me voy acercando a la pared y va cambiando la temperatura. Eso también es muy lógico pensarlo, ¿no? Sobre la pared de esta habitación hay una temperatura y en el centro de la habitación debe de haber otra temperatura. Quizá no muy diferentes, pero sí hay un gradiente de temperatura en ese aspecto, porque las zonas más calientes son las paredes, ¿no? Las que están en contacto con la fuente de calor. Entonces, aquí observamos el fluido frío y tenemos una temperatura. Bueno, vamos a empezar en el otro lado, ¿no? Para ir con la secuencia numérica nada más, ¿no? Fluido caliente en esta parte de la tubería. La temperatura T1 es la temperatura en el seno del fluido. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de una tubería, el diámetro interno, consideramos que esa temperatura T1 está en el puro centro de la tubería, ¿no? En el centro del fluido, ahí de donde parte el radio, ahí tendríamos la temperatura 1. Entonces, si es una placa,
o si es una pared, o si es un cuarto, una pared horizontal, vertical, vamos a tener esa temperatura en la parte más alejada de la pared, ¿no? Donde está el fluido. Ahí tenemos T1. Esa temperatura es la temperatura máxima, ¿no?, que hay en el fluido. En este caso, porque es el fluido caliente, ¿no? Al irnos aproximando hacia la pared, a cualquier pared, aquí en la pared de la habitación, ahí donde están ustedes, esa pared que está en contacto principalmente luego del sol, allá afuera, al irnos aproximando a esta pared, tenemos una temperatura T2. Y chequen aquí esta línea punteada. Esa línea punteada me indica una película delgada que hay sobre la superficie de la pared, en el interior y en el exterior, en donde las propiedades ahí de viscosidad y de densidad del fluido son diferentes a las que hay en el seno del fluido. Como aquí tenemos otras temperaturas diferentes sobre la pared, cambia la viscosidad, principalmente la viscosidad, ¿sí? Se dice que esta es una pequeña película viscosa, en donde tenemos un gradiente de temperatura que decae de forma muy rápida. Checan ustedes cómo aquí la forma de la línea es interesante, ¿no? Me dice que de T1 a T2 prácticamente es la misma temperatura. Está muy horizontal esta línea. Pero de la temperatura T2, que es la superficie donde comienza, es una superficie no física, ¿no? Es fluido. En este punto en el cual comienza la película viscosa, donde cambian las propiedades del gas, a la temperatura que hay directamente ya sobre la pared sólida. Chequen cómo el gradiente es completamente diferente, ¿no? Cambia esta, esta, este valor de temperatura. Ya son muy diferentes. T2 es muy diferente de T3. T1 es muy parecido a T2. Y por lo tanto, T3 es inmensamente diferente a T1. Eso nos dice cómo en los fluidos, siempre la temperatura en el seno del fluido es muy diferente a la temperatura que tengo directamente sobre la pared. Entonces, no sé, cuando han visto ustedes aquí en estos lugares donde hace mucho calor, que luego vamos en la carretera y vemos cómo sobre la carretera, en el asfalto, se ve así como si se moviera el aire, ¿no? Como si tuviera movimiento. Los espejismos que se hacen, profe. O cuando tienes un carro en el solazo así y está el carro en el sol y lo volteas a ver y ves como que sale un hito de la superficie. Sí. Sería así como, no es un hito, ¿no? Es el mismo aire con otras propiedades viscosas, por eso se nota de volada la diferencia contra el aire que está más frío o más caliente acá en el exterior, dependiendo del gradiente. Y se observa y decimos nosotros, el calorón que está haciendo, hasta vemos que se mueve así. El aire tiene otras características directamente sobre el vehículo que sobre en el seno del fluido. Eso es lo que ocurre aquí, ¿no? Podríamos decir que eso es exactamente lo que se manifiesta. Y en el estudio de convección, pues hay que considerar esa masa de aire que está sobre la pared, que cambian sus propiedades y cambia su temperatura con respecto de la temperatura general del fluido. También así se le llama, ¿no? La temperatura en el seno del fluido es la temperatura general del fluido. O sea, la mayor cantidad de la masa tiene esa temperatura. Entonces, después tenemos el cambio de temperatura por conducción, que ese ya lo calculamos, es a través de la pared metálica aquí, en donde aquí está en función de la conductividad térmica. En la pared es la conductividad. Ahorita vamos a ver cuál es el coeficiente de transferencia en el que está en función el fluido en el interior y el exterior. Pues aquí tenemos la conducción en medio y llegamos al otro extremo de la pared, donde tenemos una temperatura T4 similar, es una temperatura de la pared similar a T3, más no iguales. Va a depender de la conductividad térmica de la pared o del material sólido. Y de ahí viene una curva en sentido contrario, chequen, alejándose de la pared hacia la línea punteada también, que me marca el espesor de esa película viscosa de fluido, que tiene diferente principalmente viscosidad
que el demás fluido del que forma parte. Y de ahí otra vez un comportamiento similar al exterior hasta T6. Entonces vemos que ocurre lo mismo en el interior que en el exterior, pero en sentido contrario, o sea, inverso. ¿Por qué? Porque uno es frío y otro es caliente. Uno va hacia el enfriamiento y otro va hacia el calentamiento, hacia el seno más caliente de fluido y hacia el seno más frío del otro fluido. Donde T1 y T6 son las temperaturas máximas, caliente y frío, ¿no?, que puede haber. Entonces, ese es el diagrama o el desglose de las temperaturas en un sistema en el cual tengo convección y conducción. Entonces, la ecuación, o bueno, antes de pasar a la ecuación, así como aquí en el sólido, el calor se transfiere en función de la capacidad conductiva, es decir, en función de K, del material sólido. El calor que se transfiere en el exterior, sobre todo a nivel de la película viscosa, no acá en el seno del fluido, aquí sobre la pared, en esta pequeña película, está en función de H, se llama. H es el coeficiente convectivo de calor, H. Entonces, H, el valor de H depende de la temperatura o del gradiente de temperatura que hay en la película viscosa. De eso depende el valor de este coeficiente convectivo. Y es más intenso ese valor mientras más se aproxima a la pared. Podemos decir que ahí el movimiento de este valor convectivo es mucho más intenso, más fuerte. Si me alejo, ese valor convectivo se va reduciendo, porque está en función, H está en función directamente del gradiente de temperatura, el gradiente de temperatura de la película viscosa. Aquí. Entonces, si aquí tenemos una K, aquí afuera tenemos una H, y acá adentro tenemos otra H. Empezaremos conociendo estos coeficientes convectivos que vamos a analizar más a detalle ahorita, para ver cómo lo calculamos. Este coeficiente convectivo tiene la diferencia contra K, mientras que K tiene unidades de distancia. Calor sobre distancia, K es watt sobre metro Kelvin en función de la temperatura a la cual se está expresando esta transferencia de calor. El coeficiente convectivo lo tiene por área. Esa es la diferencia. Es watt sobre metro cuadrado Kelvin, lo cual me denota que esta transferencia de calor es en función de un volumen de aire, de un volumen de gas, mientras que la transferencia a través conductiva es simplemente en función de una distancia, ¿sí? De qué tan lejos puede llegar el calor. Y aquí es en función del volumen del gas, por eso está en función de un área. Recuerden que esa área se va moviendo con respecto al tiempo, ¿no? Y forma un volumen. Si no, ustedes agarren una hoja y muévanla, que recorre una distancia en X, y chequen que se forma un volumen, ¿verdad? Se forma un cubo que se va desplazando. Recuerden cuando analizamos los coeficientes o las propiedades de transferencia al inicio del curso, ¿no?, que hacemos los diagramas para cualquier propiedad, se desplazan en función de un área que se mueve, ¿no? Entonces, por eso tiene unidades de metro cuadrado. Entonces dice, cuando se trata, bueno, la figura muestra la transferencia de calor del flujo de fluido caliente al flujo frío. Se incluye también el perfil de temperatura. Dice, cuando se trata de un flujo turbulento, el gradiente de velocidad muestra una pendiente muy grande en la zona cercana a la pared, donde hay una subcapa viscosa sin turbulencia. Entonces, por esa razón, siempre los fluidos turbulentos tienden más a transferir energía que un flujo laminar. Recuerden que el flujo laminar, el fluido va en forma de capas, deslizándose unas sobre otras. Entonces, eso significa que no hay mucho movimiento de las moléculas sobre la superficie de la pared. Y eso, esa menor interacción cinética de las moléculas, pues se refleja en una menor transferencia de energía. Por eso cuando queremos que algo transfiera calor muy rápido, ¿qué hacemos? Lo agitamos, ¿no? Lo revolvemos, enfríalo y lo revolvemos para que haya más contacto de las moléculas del aire con las del fluido y se enfríe. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. En flujos turbulentos tenemos una mayor movilidad aquí sobre la película viscosa. Y eso hace
que se transfiera muy rápido la energía. En esta región el calor se transfiere principalmente por conducción con una gran diferencia de temperaturas, T2 menos T3, ¿no? Que es esta que está aquí. T2 menos T3, es este gradiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras más velocidad lleve un fluido, sobre todo el fluido que va en el interior de la tubería, recuerden que un fluido está siempre cautivo adentro de un sistema cerrado y el otro puede estar libre, ¿no? O quizás el otro fluido también esté cautivo adentro de otro tubo concéntrico al otro y también tengamos un fluido cautivo adentro, pero eso ya se llaman intercambiadores de tubo concéntrico, pero vamos a ver más para adelante. Se puede haber diferentes sistemas, pero siempre si uno de ellos lleva una muy grande velocidad, eso incrementa la transferencia de calor. Entonces, en aquellos procesos industriales donde queremos que se transfiera muy rápido el calor, vamos a hacer diseños turbulentos. Y en aquellos sistemas en los cuales requerimos que, inclusive turbulentos y a contracorriente, ¿no? Y si queremos sistemas en los cuales necesitamos que el calor se transfiera en forma tranquila, ¿por qué? Probablemente sean sistemas orgánicos, en donde si lo caliento de golpe lo destruyo, lo transformo, lo modifico. Y queremos que esa transferencia de calor sea lenta. Hacemos sistemas de flujo laminar o flujo paralelo en lugar de contracorriente. Entonces, dice, al alejarnos de la pared, nos aproximamos a la región turbulenta, donde los movimientos rápidos de los remolinos tienden a igualar la temperatura. Por consiguiente, el gradiente de temperatura es más bajo y la diferencia T1 menos T2 acá es menor. Explicando por qué tan grande este gradiente y este tan pequeño. La temperatura promedio del fluido es un poco más baja que el valor máximo T1. El mismo razonamiento es aplicable al perfil de temperaturas del fluido frío. El coeficiente convectivo de transferencia de calor a través de un fluido, bueno, aquí tenemos la ecuación de Fourier entonces. Ahorita entramos a esta parte porque va pegada con esto, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de Fourier Q, que nos dice, es la misma expresión que hemos manejado para la ecuación de Fourier desde que iniciamos el curso. Siempre una fuerza impulsora, normalmente es la temperatura, y de hecho normalmente siempre la temperatura, la fuerza impulsora. Nada más que aquí el gradiente de temperatura cambia con respecto del sistema que resolvimos para conducción, donde era la temperatura 1 interior y luego la temperatura exterior, y podíamos calcular temperaturas intermedias, ¿recuerdan? Aquí el gradiente de temperatura específico tiene que afectar a la pared sólida o la pared de ese tubo o la temperatura, perdón, de ese tubo en la pared o de una pared vertical como de un cuarto frío, ¿no? Se le denomina TW. TW es la temperatura en la pared. Quiere decir que aquí T4 es TW en el lado frío de la pared. Y T3 es TW, pero en el lado caliente de la pared. Quiere decir que siempre vamos a tener TW dentro de nuestra ecuación de Fourier. Esa es la temperatura que nos interesa a nosotros. Y la cual luego veremos que tendremos que calcular. En algunos problemas nos dicen directamente cuánto vale TW. Sí, la temperatura en la pared del interior del tubo vale 100 grados centígrados. Otros problemas no conocemos la temperatura en la pared del tubo. Conocemos la temperatura en el seno del fluido. Y como vemos que son bien diferentes, T1 y T3 tienen una diferencia importante de temperatura, tendremos que calcular TW. Y ahí es donde se ponen interesantes estos problemas, porque hay que hacerlo muchas veces por aproximaciones sucesivas. ¿Okay? Entonces, el gradiente es T menos TW. Tenemos el área, igual que en la ecuación general de transporte, el área a través de la cual pasa siempre ese calor. Y tenemos el coeficiente de transferencia convectivo. Recuerden que en conducción este es CAN y es el coeficiente de transferencia conductivo. Aquí es el coeficiente de transferencia convectivo, H. Y para empezar, antes de entrar con otro tipo de H's, vamos a definir dos H's. HI en el interior o HC en el fluido caliente y HO en el exterior. Y en este caso, pues si el otro es caliente, este sería HF para el fluido frío. Entonces,
vamos empezándole a poner subíndices a la H, ¿no? En forma muy general hay una H exterior, H subíndice y hay una H en el interior, H subíndice I. ¿Sí? Ya después vamos a ver que estas H van cambiando su subíndice dependiendo de dónde más están ubicadas, ¿no? O cómo la estoy trabajando. Pero en forma general hay dos. Entonces, esta H dice, en esta ecuación, aquí la definimos la ecuación, H es el coeficiente convectivo en watt sobre metro cuadrado Kelvin. ¿Sí? La única diferencia que hay con la conductividad, que esta es por área. Por área que se mueve, es decir, por volumen de fluido. ¿Sí? Mientras que la conductividad es por espesor de la placa, porque es una linealidad. ¿Sí? Entonces, no importa el tamaño de la placa, y aquí sí importan el área de esa superficie porque es un volumen. A es el área en metros cuadrados, T es la temperatura general o promedio del fluido en Kelvin, y TW es la temperatura de la pared en contacto con el fluido, también en unidades Kelvin. Aquí siempre trabajamos con propiedades absolutas, ¿no? Ya lo hemos visto. Q es la velocidad de transferencia de calor en watts. Dice en unidades del sistema inglés, Q será en BTU sobre hora. También ya lo vemos. H está en BTU sobre hora, sobre pie cuadrado y grado Fahrenheit. A diferencia en el sistema internacional, ¿sí? Es metro cuadrado Kelvin. Aquí se trabaja en grado Fahrenheit. Después veremos que tenemos que convertirlo a Rankine. El área está en pies cuadrados y la temperatura TW en grado Fahrenheit. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar de primera instancia. Es la ecuación más sencilla, calcular el calor convectivo. Pero ya veremos que también, pues, un fluido nunca está solo, ¿no? O sea, de modo que el fluido ande en el espacio libre y me entregue un trabajo, o lo pueda yo tener haciendo algo. El fluido forzosamente tendrá que estar cautivo en un sistema. Y esto nos va a obligar a modificar esta ecuación tan simple hacia una ecuación combinada de calor, conducción, convección. Pero esta sería únicamente calcular el puro calor convectivo. Ahora, ¿cómo calculo H? O sea, ¿cómo calculamos H? El valor de la H. No existen tablas de H así tan extensas como para la conductividad, porque H depende de varios factores muy específicos de cada fluido y de las propiedades de trabajo en la cual se encuentra ese fluido. Así es que no es tan directo como K, de que buscamos conductividad a cierta temperatura y hay un montón de tablas porque ese sólido, pues tiene propiedades muy definidas eh, y muchas veces no cambian tanto con la temperatura y podemos tener algunas tablas de márgenes cortos de temperatura. Normalmente luego encontramos por ahí conductividades térmicas de varios sólidos a 300 Kelvin o 300 grados centígrados. Y podemos trabajar con ellos con el pequeño margen de error que pudiera tener o un gran margen de error que pudiera tener, dependiendo de qué tan diferente es la temperatura de acá con la del trabajo de mi sistema, ¿no? Entonces, no existen así tablas de H así como para los fluidos. Hay que calcularlos, porque mi problema específico, mi sistema específico, tiene también características específicas. Entonces, para calcular, dice, obviamente el proceso de transferencia de calor de mayor importancia industrial es el enfriamiento o el calentamiento de un fluido que pasa por un conducto o una tubería circular. Se requieren diferentes tipos de correlaciones. Una de ellas, la vamos a usar aquí, para el coeficiente convectivo para flujo laminar. ¿Ok? Entonces, deducimos que esa H, para seguir identificándola, va a haber una H laminar y una H turbulenta. Es lo primero que tendríamos que definir. Y después definir si es interior o es exterior. ¿Sí? Y usamos las mismas correlaciones similares a cuando vimos el número de Reynolds cuando el fluido lo movíamos, ¿no?
momento de un fluido. Momento. Flujo laminar, número de Reynolds inferior a 2100. Y para región de, bueno, turbulento, para flujo totalmente turbulento, número de Reynolds superior a 10 a la 4. Y para la región de transición, número de Reynolds entre 2100 y 6000. Este valor puede cambiar un poco, ¿no? Dependiendo del fluido con el que estoy trabajando. Aquí habrá fluidos en los cuales su comportamiento es entre 2100 y 4000 el flujo de transición. Y arriba de 4000 flujo turbulento. Va a depender mucho del tipo de fluido. Sí, estos son datos bastante generales, ¿no? Entonces dice, para el flujo laminar de fluidos en el interior de tubos horizontales se usan las siguientes ecuaciones de Sider-Stake. Para el número de Reynolds menores que 2100. Esta es la ecuación de Sider-Stake. Está en función de varios números adimensionales. Del número de Nusselt, que está aquí, que es igual a esto. El número, por eso no lo puse aquí abajo, porque el número de Nusselt es igual al coeficiente convectivo. En este caso es subíndice A. ¿Por qué? ¿Qué significa el subíndice A? Que es coeficiente convectivo laminar. ¿Sí? Laminar. La L va a significar turbulento. Entonces, HA por el diámetro entre K. Ese es el número de Nusselt. ¿Sí? Que me indica comportamiento del fluido en función de su conductividad térmica. Es una relación entre dos valores, el coeficiente convectivo laminar y el coeficiente conductivo que hay del fluido. Esta K no es una K conductiva de la pared sólida. ¿Okay? Aquí estamos trabajando con el gas. Los gases también tienen conductividad térmica. Mientras más se mueve un gas, más conduce la electricidad, porque hay más choques entre las moléculas, están más en contacto. Recuerden cuando definimos la conductividad para sólidos, para líquidos y para gases, que dijimos que para líquidos era una ecuación lineal y que para gases es una relación en función de la temperatura. La raíz cuadrada de la temperatura absoluta me da una correlación muy buena sobre la conductividad térmica de ese gas. Entonces, si en algún momento no tenemos una conductividad térmica de un gas, le sacamos raíz cuadrada a la temperatura absoluta que tenga en ese momento el fluido, y ese sería su valor de conductividad térmica. Entonces, esta acá es ese valor, es la relación que hay. El número de Nusselt me relaciona la conductividad y la convección de ese fluido. Se llama número de Nusselt. Sí, recuerden los números adimensionales, como el número de Reynolds, no me indican en sí un valor absoluto de algo, ¿no? Sino que me indican, me dan me dan una idea del comportamiento de varias propiedades que yo puedo utilizar para correlacionar mi fluido, el estudio de mi fluido. Aquí sería cómo se comporta la convección con respecto de la conducción del fluido. Eso se le llama número de Nusselt. Y ese número de Nusselt es igual a esto, que dice que es igual a 1.86 por el número de Reynolds, que multiplica el número de Prandtl. Acá tenemos el número de Prandtl. Si lo queremos calcular, podemos analizar qué propiedades están integradas en ese número dimensional. Y eso multiplica a una relación también muy usada en fenómenos de transporte y en termodinámica y en otras materias de ingeniería, que es la relación entre el diámetro y la longitud de una tubería. ¿Sí? dl, que es un número adimensional también. Todo eso elevado a la 1/3. Y eso multiplica a una relación entre las viscosidades. La viscosidad subíndice B, que es la viscosidad a la temperatura de trabajo del fluido o a la temperatura general del fluido. Y la viscosidad W, que es la viscosidad del fluido a la temperatura de la pared. Porque recuerden cuando vimos esta gran gradiente de temperatura, caída de temperatura aquí, en cuestión de gradiente, o este incremento aquí de este gradiente. Este es más caliente y se va enfriando conforme vaya hacia acá. Esto es más caliente, ¿va? Y se reduce su temperatura hacia acá.
Esta diferencia de temperatura también me indica que el fluido tiene una diferencia de viscosidad. Por eso se llama esta película viscosa, porque la estudio en función de su viscosidad. Entonces tenemos una T, una W acá en T1, ahí hay una W, y acá en la temperatura, en TW, hay una mu W, una viscosidad a la temperatura de la pared. Por eso se llama mu W, elevada a la punto 14. Esta ecuación es una ecuación empírica. ¿Qué significa cuando una ecuación es empírica? Que fue desarrollada por su creador, que es Cedar States, es el investigador que hizo llegó a esta ecuación, pero en base a la experimentación directa. El comportamiento de los fluidos, la ecuación es los números adimensionales, y estuvo haciendo su ecuación hasta que le dio, es una ecuación que si buscas hacia atrás el fundamento matemático, así como decir, no, pues es el logaritmo, y sacamos todo el análisis matemático de dónde surgió la ecuación, no existe. ¿Sí? Es una ecuación empírica, pero que funciona, y funciona muy bien, porque se utiliza en ingeniería. Muchas ecuaciones de ingeniería son empíricas, ¿no? No todas vienen de un verdadero fundamento matemático, sino que así funciona el universo y entendemos cómo funciona y lo aplicamos, ¿no? Entonces, está en función de 4 números adimensionales: el número de Nusselt, el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número o la relación de entre él. Y aquí tenemos cómo se integra cada número. Además, acá teníamos el número de Prandtl, pero lo tengo en otras unidades. De esto se deriva esto, ¿no? Aquí lo que pasa es que esta es la viscosidad cinemática, y aquí está en función de la densidad. Recuerden que la viscosidad, cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad. Entonces, el único número que calculamos es el número de Reynolds, porque para definir si el flujo es turbulento o laminar, el número de Prandtl y el número de Nusselt los leemos en tablas. Ya existen tablas para diferentes fluidos, en donde me da el número de Prandtl. Los fluidos que más vamos a trabajar son el agua y el aire. El agua y el aire son los fluidos de batalla en las empresas para cuestión de transferencia de calor, ¿no? Obtención de calor o almacenamiento de energía, lo que sea. Entonces, existen tablas en el libro que vamos a utilizar para agua, en donde vienen todas sus propiedades, y para aire también vienen todas sus propiedades. Algunos refrigerantes y algunos gases especiales también que por ahí de repente van a salir, pero preferentemente vamos a trabajar con agua y con aire. ¿Ok? Y vamos a usar la ecuación de Cedar State para calcular HA. ¿Qué significa? Que yo conozco el diámetro a través de la cual viene mi fluido. Conozco la conductividad del fluido, ¿sí? Del gas, porque con la pura temperatura absoluta que yo conozca de ese fluido, puedo obtener su conductividad. Es un dato que yo puedo conocer muy fácilmente. El número de Reynolds lo conozco. Conozco la densidad y la viscosidad. La velocidad que lleva el fluido la puedo medir, no hay ningún problema. El diámetro de la tubería nuevamente. El número de Prandtl lo puedo calcular si conozco la capacidad calorífica, la viscosidad y la conductividad térmica, o lo puedo leer en una tabla, ya están calculados. La relación de entre L, el problema me dice una tubería con un diámetro de tanto, con una longitud de tanto. Conozco estos datos. Y conozco la viscosidad a la temperatura general del fluido y la temperatura, la viscosidad a la temperatura sobre la pared de esa tubería. Esto donde está el fluido. Entonces, ¿qué es lo que no puedo conocer en forma directa? El coeficiente convertido. Entonces lo despejo de aquí. HA va a ser igual a esto, que multiplica la conductividad y que divide al diámetro. Y despejo HA. Lo interesante es calcular el coeficiente. Ese no lo puedo leer directamente con ningún instrumento ni con nada. No puedo medirlo, lo tengo que calcular. Y se calcula con esta ecuación despejándolo de aquí. Hay que recordar que esta ecuación es para flujo laminar. Así que anótenlo ahí, ya lo anotaron, pónganle específicamente para flujo laminar con números de Reynolds menores a 2100. Sí. Y nada más, ahí vamos a dejar. Mañana continuamos con
temperaturas medias cuando las tuberías son muy largas y la ecuación para flujo turbulento. Y ya nos arrancamos con unos ejemplos. No sé si tengan alguna duda. Profe, lo de la fórmula para despejar HA, ¿cómo era? Era de la que es HA por diámetro por ¿Sí? la conductividad. Despejas de la expresión del número de Nusselt. HA por El número. D entre K. Ese es el número de Nusselt. De ahí vamos. Y eso es igual a la relación de los otros números adimensionales. Entonces, Ok. vas hacia el otro lado multiplicando por K, todo multiplicando por K. Y de la Voy dividiendo por... y la D la mandas dividiendo. Quiere decir que todo lo del lado, todo ese choricito de punto y pega por el número de Strand, el número de Reynolds y todo ese rollo, está multiplicado por un factor que es K entre D. K entre D. Y ya te quedas. Ujú. Y ya podemos obtener ese valor. Ok. Lo interesante es encontrar el valor del coeficiente en este tipo de cálculos. Sí. Ya teniendo el H, ya podemos sustituir en la ecuación de Fourier y calcularíamos el puro calor convectivo. Vamos a ver cómo integramos esa ecuación a la ecuación de Fourier conductiva para tener un cálculo simultáneo tanto del calor como el calor conductivo del calor convectivo. Ya se nos hace mucho choricito eso. Ok, ¿alguna otra pregunta de esto? No va, vamos a ver qué. Nada más, lo complicado de estos problemas es la talacha y tener mucho cuidado con las unidades, las dimensiones, los despejes. Eso es lo que luego genera problemas ahí con estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos El El miércoles. jueves, profe. el jueves. Jueves. Tengo que seguir teniendo el programa aquí enfrente. Nos vemos el jueves para continuar con convección, hacer algunos problemitas y empezarlos a meter con la conducción. ¿Sale? Muy bien, profe. Ándale, pues, cuídense, Sale. nos vemos. Hasta Vamos, luego. profe. Gracias, Bye. profe.